Con el transcurso del siglo XX, la actitud de América Latina comenzó a desestablecerse. Al mismo tiempo, la escritura política y nacionalista presentó una gran audiencia. Los movimientos de vanguardia del cambio de siglo desarrollaron el abanico de estilos literarios que se impusieron en la esfera cultural. Simultáneamente comenzó a surgir un acento nuevo y distintivo en la literatura latinoamericana. Diferentes escritores se daban a conocer en todo el continente. Sus voces eran completamente frescas y al mismo tiempo reflejaban la conciencia común que provenía de la experiencia compartida. Estas mismas voces proliferaron entre los años 60 y 70, creando un estilo literario latinoamericano distintivo, único, atractivo y auténtico. Con el tiempo, este fenómeno llegó a conocerse como el boom latinoamericano. Algunas voces críticas atribuyen el boom a una táctica mercantil en la que confluyen premios literarios, editoriales y agentes para generar una ilusión de coherencia donde en realidad no la hay. Otros lo atribuyen a la recuperación del realismo. La universalización de una lengua permite la entrada de la literatura hispanoamericana en la incipiente globalización. Abundan las teorías sobre su importancia, origen y legado. Todas son argumentales. Sin embargo, es indiscutible que el boom latinoamericano cambió la forma de escribir de los escritores y la forma de leer de los lectores. Los escritores emblemáticos del boom como Borges, Carpentier, García Márquez fueron muy importantes para la literatura del siglo XX. El boom se anticipó en algunos autores ya que sentían una fuerte afinidad con el género fantástico desde la peculiar perspectiva latinoamericana de los años 40. Se consolidaron escritores de gran importancia que incitaron el cambio alternando el rumbo de la literatura más tradicional y localista inaugurada en las primeras décadas del siglo. Fueron Jorge Luis Borges en Argentina, Guimarães Rosa en Brasil, Alejo Carpentier en Cuba y muchos más. Carpentier en su novela de 1949 El reino de este mundo anticipó el potencial del realismo mágico cuando formuló una cuestión hipotética que no va de la mano de la historia de América Latina, sino que es una crónica de lo fantástico en lo real. Pues bien, esta creencia en los fantasmas hace que en Barbados hay dos viejitas que desempeñan realmente un oficio real maravilloso. Les pagan a tanto por hora para ir por las noches a las casas a contar cuentos escalofriantes, cuentos de fantasmas. Las pagan a tanto por hora y las viejitas desde luego se arreglan siempre para dejar el final de la hora en un suspenso tremendo y que a la gente les pida que cuenten durante media hora más o una hora más. En cuanto a la literatura, el término realismo mágico se refiere a un modo o postura más que a un género en sí. La intención de reunir oposiciones y deleitarse con su paradójica comunión, vida y muerte indígena y poscolonial verdadero y fantástico, inmediatamente todas las contradicciones que conforman América Latina cobraron sentido además de influir en la lectura. Con la llegada del boom y la nueva voz distintiva del realismo mágico, la literatura latinoamericana se convirtió en un éxito estético y de mercado. Nunca antes los libros habían tenido tiradas tan voluminosas, ni los escritores habían estado tan ávidos de obtener libros de autores recientes. Las múltiples traducciones y la circulación mundial contribuyeron a la consolidación del boom.
El realismo mágico fue una de las vertientes de la nueva generación de escritores, pero no la única. El boom fue una manifestación simultánea, pero heterogénea, en la que confluyeron escritores de diferentes estilos, como la narrativa de Juan Rulfo. Aunque la mayoría de los escritores del boom llevaban varias décadas publicando, sus obras no gozaban de una circulación masiva y solo eran conocidas por un pequeño círculo de iniciados. Pero todo cambió en los años 70 cuando surgieron factores como el crecimiento urbano, el aumento demográfico, la reforma educativa, el crecimiento de las ciudades, la reforma universitaria, el activismo y la identidad latinoamericana. La llegada del modernismo a fines del siglo XIX y principios del XX propició el desarrollo artístico del escritor. Este proceso denota una gran plasticidad laboral. Los novelistas podían escribir poesía y los ensayistas podían escribir cuentos. Muchos de los miembros del boom mezclaban el periodismo con la literatura. Los escritores solían alternar cruces políticos con posiciones revolucionarias y despegues diplomáticos. Esto creó un panorama latinoamericano en el que se combinaban la sabiduría, las apuestas utópicas e incluso las presiones comerciales. De joven, Alejo Carpentier comenzó su carrera como reportero y se involucró en movimientos políticos de izquierda. Una vez exiliada en Francia, regresó a Cuba para trabajar en radiotelecomunicaciones, donde realizó un importante trabajo sobre la música popular del país. Posteriormente visitó México y Haití, donde se interesó por las revueltas de esclavos del siglo X y VIII. Se trasladó a Caracas, Venezuela en 1945 y solo regresó a Cuba en 1956 durante la Revolución Castrista. En 1955, Gabriel García Márquez surgió como periodista tras la publicación de su artículo de 10 páginas en El Espectador titulado Relato de un náufrago. Este gran reportaje le causó problemas porque sacó a la luz que un barco transportaba clandestinamente un cargamento de mercancías de contrabando. En un intento de distanciarse del conflicto, el periódico lo envió a Europa como enviado especial. Sin embargo, la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla provocó el cierre del periódico, por lo que el escritor se trasladó a París. Las primeras experiencias de Mario Vargas Llosa con la escritura fueron las de un precoz reportero. En 1953 regresó a Lima para estudiar literatura y derecho en la Universidad de San Marcos. Aunque no es posible homologar la producción literaria del boom, se puede señalar ciertas tendencias: afición por lo fantástico y la mitología popular, gusto por el uso de la superposición de lenguajes que daría cuenta tanto de la diversidad de registros como la multiplicidad de la realidad en el lenguaje. En este marco surgieron diversas apuestas estilísticas. Los autores formaron parte del canal central del boom. La etapa más plena tuvo lugar en 1963 y 1972.
Sin embargo, desde un punto de vista cronológico, Juan Carlos Onetti abrió las puertas de la década de 1950 con su novela La vida breve. Según Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, Onetti fue el iniciador de la novela latinoamericana contemporánea. Sus textos combinaban la opresión social con la angustia individual. En 1952, la primera novela de Gabriel García Márquez, La hojarasca, apareció, pero no fue recibida favorablemente por parte de la crítica. Solo cuando viajó de Colombia a París escribió 2 libros en el ático de su pequeño hotel en el barrio latino. La mala hora y El coronel no tiene quien le escriba, pero tuvo que esperar hasta 1965 para escribir su gran novela 100 años de soledad. En 1955, Juan Rulfo publicó una obra fundamental para la evolución del realismo mágico, Pedro Páramo. Hijo de una familia próspera que lo perdió todo en la Revolución Mexicana, Rulfo pasó su infancia en su antiguo pueblo con fiestas, una plaza central formada por gente de provincias. Gracias a esta posición ventajosa, fue testigo de los acontecimientos de la Guerra Cristera, un levantamiento popular contra las disposiciones anticlericales de la Constitución mexicana que fue especialmente virulente en su estado. Su obra consta de 2 libros, El llano en llamas y Pedro Páramo. El llano en llamas es una colección de 15 cuentos rurales. En su obra desarrolla técnicas que orientan la novela y el cuento por nuevos caminos. Rulfo en su obra logra mostrar al hombre rural en su interioridad. Pedro Páramo, por el contrario, presenta nuevos planteamientos dentro de una aparente estructura desquiciada y una composición desordenada. Los personajes de alegría o generosidad, llenos de lujuria y envueltos en una red de remordimientos. Esto se distingue por la riqueza económica y el lenguaje. La década de los 50 se cierra con la aparición de un libro que descadena toda la literatura de Carlos Fuentes, La religión más importante, una crónica de la Revolución Mexicana y su transformación política y social. Debido al hecho de que su padre viajaba mucho, Fuentes creció en varias ciudades, estudió en Suiza y Estados Unidos, aunque estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fundó la revista Medio Siglo con un grupo de colegas entre los que se encontraban José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Sin embargo, en su obra La región más transparente, Fuentes dejó atrás el regionalismo utilizado por sus compatriotas y escritores de la época de la Revolución. Emprendió una escritura que sacudió por una crítica social de gran carácter lírico, un mural de la vida urbana mexicana por revolucionaria. Las novelas de Onetti, García Márquez, Roa Bastos, Carpentier, Rulfo, Arguedas y Fuentes constituyeron la plataforma sobre la que se desarrollaron las obras cruciales del boom. Quizás una de las más emblemáticas fue La ciudad y los perros por Mario Vargas Llosa. Esta novela aborda los temas de la educación, la infancia y la adolescencia y el crecimiento emocional. Trata del Colegio Militar Leoncio Prado de Lima al que asistió Vargas Llosa, un lugar que reflejaba la humillación de violencia y la degradación que requieren ciertos estratos sociales
para mantener sus privilegios. Su biografía es un incidente en las tramas de sus grandes novelas, ya sea en La Casa Verde de 1966. Es en la ciudad y los pelos donde lo coloquial aparece para dar cuenta de la violencia que subyace en la lengua cuando se pone en marcha en el ámbito del poder. Vargas Llosa lo refiere a las torturas que se producen en las instituciones educativas y militares. Se ha dicho que el boom es un fenómeno tanto estético como de mercado. Los escritores recibieron el apoyo de las editoriales que buscaban satisfacer el extravagante apetito literario de los latinoamericanos, no solo en sus propias tierras, sino también en Europa y Estados Unidos. Carmen Barcells se convirtió en una figura clave del boom. Algunos le atribuyen la responsabilidad del surgimiento global del boom como un artificio necesario para que las editoriales acompañaran la aparición de novelas que pudieron ser asimiladas dentro del mismo movimiento estético y geográfico de la creación literaria en América Latina. La década de los 60 no solo fue una revolución del lenguaje, sino también un periodo en el que la revolución cubana consolidó su poder. En 1962 apareció Muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, que presenta 3 planos narrativos diferentes: un yo, un tú y un él, que se refieren respectivamente al personaje Artemio Cruz, a su conciencia y a un punto de vista independiente y objetivo. Fuentes, en sus numerosas obras, crea un microcosmo de la sociedad mexicana de la época que luego perseguirá en otras novelas como Aura. Sabes, al cerrar de nuevo el folio, que por eso vive ahora en esta casa, para perpetuar la ilusión de juventud y belleza de la pobre anciana enloquecida, ahora encerrada como un espejo, como un icono más de ese muro religioso, cuajado de milagros, corazones preservados, demonios y santos imaginados. En 1963 se publicó la gran novela de Julio Cortázar, Rayuela. La novela consta de 155 capítulos, pero el autor sostenía que los primeros 99 eran prescindibles. Se invita al lector a participar en una lectura tradicional con una consecuencia lineal o en una lectura más aleatoria en la que se pueden saltar los capítulos, de allí el título, o combinarlos de diferentes maneras siguiendo una tabla proporcionada por el autor. Pero ¿qué es el recuerdo sin el idioma de los sentimientos? Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso, adelantándose soplados a la cosa en sí, al presente puro. También incluye episodios de la vida de Horacio Oliveira, que vivía en París con su novia La Maja, la mujer mística del universo cortasariano. Cortázar renovó el género fantástico desde un punto de vista lúdico, pero también sobrecogedor, especialmente en sus cuentos como El Perseguidor o Casa Tomada. En 1966, José Lezama Lima escribió Paradiso, donde concluyó toda su trayectoria poética de carácter barroco y una imaginación muy visual y sensible. También fue considerada una obra del arte, pero debido a la falta de apoyo de la Revolución Cubana y a las escenas homosexuales explícitas, el gobierno castrista
no le prestó la más mínima atención. El significado de ser cubano juega un papel fundamental en la novela. El realismo mágico se ha definido de múltiples maneras y sin duda autores de diferentes latitudes se han privado de esta forma narrativa. Sin embargo, por atribuciones necesarias y cultos sensuados, el realismo mágico produce una novela emblemática, la escritura por Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Su publicación fue decisiva para muchos escritores y también para los lectores. La novela respondía a lo que el autor vio y escuchó durante su infancia. En varias revistas latinoamericanas empezaron a aparecer fragmentos de la novela. Más tarde, escritores y amigos como Carlos Fuentes y Julio Cortázar empezaron a promocionar su obra. Finalmente, en 1967, la obra se publicó y se convirtió en el mayor hito del boom. 100 años de soledad narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 100 años y el pequeño lugar Macondo que acaba enterrado y destruido tanto por la guerra como por el progreso. García Márquez se transformó en una de las referencias ineludibles de la geografía literaria mundial. El boom latinoamericano se extendió por toda la literatura mundial. Más allá de Sudamérica, México y el Caribe, sus orígenes eran oscuras, pero sus efectos no. El lugar del boom en la historia literaria fue afirmado por protagonistas como Onetti, Carpentier, Borges, Cortázar, García Márquez, Cabrera Infante, Rulfo, Arguedas, Fuentes, Roa Bastos, Donoso y Asturias. Su legado sugiere innovación y motivación en el uso de nuevos recursos para contar viejas historias. Los rasgos definitivos del boom también son objeto de discusión, pero el fenómeno se asocia específicamente con la aparición del realismo mágico, un nuevo y distintivo enfoque latinoamericano de la narración. Los escritores del boom se sumergieron en el reino de la imaginación e invitaron a los lectores a redescubrir la emoción y la literatura.